Amigos de XHT Web, muy buen momento del día en el que estén viendo este video. Una vez más nos encontramos en el consultorio de salud emocional integral con el doctor Gustavo Ayax. Gustavo, un gusto volver al consultorio. Un gusto, Néstor, nuevamente con un programa más. ¿Un programa más? Sí. Saludando a nuestros amigos y pues a tocar el siguiente tema. El tema de esta semana es un tema muy interesante, es un tema a su vez complejo. Es algo que pues prácticamente toda la generación que estamos viendo este video y los que hicimos este video en este momento estamos viviendo. Entre 35 y 45 años surgen muchos cambios. A esos cambios por lo regular se le conocen como crisis de la mediana edad. Seguramente muchos los estamos viviendo, pero ¿qué es una crisis de la mediana edad? Bueno, Néstor, primero para entender lo que es una crisis de la mediana edad, primero hay que comprender qué es la crisis. En nuestra sociedad, o el concepto que nosotros tenemos como crisis, lo relacionamos como algo pernicioso, como algo malo o como algo que va a afectar de manera negativa nuestra vida. Sin embargo, la crisis no es otra cosa más que un cambio en las condiciones, en los paradigmas o en la estructura de una situación determinada. En este caso, la crisis puede ser el cambio en la estructura de vida de un sujeto que llega a cierta edad, que no necesariamente puede ser para empeorar o para acarrear situaciones que puedan agravar o dificultar su proceso de vida. Al contrario, pueden ser condiciones que pueden mejorar sus condiciones. En este sentido, el manejo de la crisis de la mediana edad puede darnos la pauta para estas dos vertientes. Esto se relaciona mucho, bueno, se toma mucho en cuenta porque vienes de un periodo estable, entre los 25 y los 30 años. Tuviste un trabajo fijo a lo mejor ya durante 5 años, tuviste o tienes una pareja estable, tienes una familia, tienes un auto y a su vez al mismo tiempo estás llevando todos estos pagos durante un periodo de 5 años. Durante todo este lustro, tú llevas cierta estabilidad. Y lo que platicábamos, lo que hemos entendido la mayoría de las personas que hemos platicado sobre la crisis de la mediana edad, es cierta inconformidad sobre este mismo camino. Buscan un cambio, buscamos algo diferente, ¿no? Hay quien se compra una moto, hay quien se pinta el cabello de otro color, perdón, hay quien hace muchas otras actividades distintas a lo que venía haciendo, y hay a quien se le nota mucho más esta crisis o estos cambios que a otras personas. ¿Esto a qué se debe principalmente? ¿Para llamar la atención? ¿Para hacerse notar? Bueno, hay que entender algo. Durante los primeros años de vida productiva de un sujeto, que es a partir de los 18 o 20 años, donde empiezan a trabajar, donde empiezan a terminar la carrera, empiezan a solidificar relaciones interpersonales, ya sea de pareja, ya sea laborales, empiezan a estructurar sus propias metas o a realizar sus propias metas, llega un periodo de aproximadamente, como bien comentas, de 10 años en donde el sujeto está estructurando toda su vida, está solidificando las condiciones tanto financieras como emocionales, de pareja, sociales, en donde el sujeto vierte toda su atención y su energía en puntos específicos, como por ejemplo adquirir una casa, adquirir un auto, una estabilidad en la pareja, estabilidad laboral, llegan los hijos y empieza todo un proceso en el cual el individuo empieza a adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. Sin embargo, llega un momento entre los 35 y los 45 años en donde la estabilidad se ha alcanzado, tanto económica como social, como financiera, como de pareja o laboral, en donde más o menos se tiene una homeostasis en todos estos rubros, y es donde le permite al sujeto empezar a dilucidar qué o cuáles de sus metas alcanzó y cuáles no, cuáles le faltan y qué es lo que le gustaría continuar con su vida. En este caso, por eso ahí vemos casos, ¿no? Personas que dejan a su esposa y empiezan a tener infidelidades, ¿no? Varias personas. O hay personas que se compran un vehículo deportivo porque quieren estos cambios o quieren retomar eso que a lo mejor hace 10 años no era posible. Sí, lo que empiezan a hacer es que, como ya tienen una estabilidad en varios aspectos, empiezan a retomar, por ejemplo, algunas actividades que tal vez en su juventud no pudieron. Como lo que comentas, el hecho de tener un artículo caro, como una motocicleta, como un auto deportivo, que dices, bueno, o tenías esto, o le brindabas, por ejemplo, una mejor vida a tus hijos, o tenías que pagar la hipoteca de la casa, o tenías, por ejemplo, que consolidarte económicamente
en alguna situación. Sin embargo, en este momento ya tienes como una estabilidad en varios aspectos y empiezas a ver como la oportunidad de poder adquirir otras cosas, no tanto materiales, sino también, por ejemplo, de manera social. Algunos sujetos desarrollan estas tendencias, por ejemplo, no solamente a la infidelidad, sino también, por ejemplo, a hacer algunas cosas como el abuso en drogas, el abuso en alcohol, hacer comportamientos atípicos de su personalidad, ¿no? Lo que conocemos coloquialmente, o lo que conocen nuestros amigos como el típico chavorruco, que empieza, por ejemplo, a tener actividades que no son propias no tanto de su edad, sino tanto de su personalidad. Sí, porque, bueno, en un dado caso ya es una persona, digamos, 40 años, no porque sea malo o esté mal visto desde cierto punto de vista, pero ya alcanzó ciertas metas. En este momento él sale a antros con jóvenes a lo mejor 10 años más 10 años más jóvenes, y todo este tipo de conductas es lo que podríamos nosotros ya englobarlo dentro de esta crisis. Lo que comentas es algo muy interesante, porque además se relaciona nuevamente con el aspecto fisiológico o el aspecto reproductivo. Una pareja, en este caso ya de 40 años, 45, finalmente ha alcanzado la paridad satisfecha o ya tiene los hijos que debe de tener, y pasa algo muy importante, sobre todo en las mujeres. Entran en lo que se llama etapa menopáusica o la etapa de recesión de la vida productiva a nivel biológico, o sea, ya no son capaces de tener más hijos. Desde el punto de vista social esto es bastante bueno, porque ya no tienes como esta restricción de estarte cuidando para no tener más hijos, ¿no? Tienes como esta libertad de poder tener este tipo de actividades sin el pensamiento de cómo le voy a hacer o cómo voy a cuidarme para no tener más hijos de los que quiero tener. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, desde una manera muy primitiva, el hombre aún sigue siendo bastante fértil, y de manera antropológica busca, se va a utilizar esta palabra sin ser peyorativo, busca hembras de la especie más jóvenes para poder mantener o perpetuar el linaje de la especie, o en este caso genético, que es de su propia especie. Ya tiene los hijos que tenía con esta pareja. Sin embargo, la pareja que tiene ya no es fértil de manera productiva. Entonces, siente esta tendencia o esta necesidad biológica o antropológica de buscar una hembra más joven para poder seguir perpetuando su genética. Esto obviamente a nivel social pues no es aceptado, porque se considera entonces como infidelidad. Por eso es que esta tendencia de buscar mujeres más jóvenes es muy propia de la crisis de la mediana edad. ¿Cuáles son las tendencias más marcadas? Ya conocemos las más comunes. Me compro una motocicleta, me compro un auto caro, tengo ciertos patrones de infidelidad, pero esas son las más visibles. Pero, por ejemplo, debe de haber alguna otra tendencia mucho más característica o mucho más que simplemente el patrón social que observamos. Claro, aquí estábamos mencionando algunas de las características, digamos, negativas de la crisis de la mediana edad. Sin embargo, también hay efectos positivos en este tipo de crisis. Cuando ya se adquiere una madurez tanto financiera como psicológica, como física, el sujeto también tiene más capacidad para tomar decisiones en algunos aspectos de su vida. Por ejemplo, retomar algunas cosas que en su juventud no le fueron posibles, o proyectos que en su juventud tuvieron que ser postergados por las características que ya habíamos mencionado. En este caso, ¿cómo qué puede ser? Hay personas que, por ejemplo, estudian una segunda carrera o empiezan a ver las posibles alternativas para su retiro, tanto de él como de su pareja. Empiezan, por ejemplo, a planear algunos viajes que en su juventud no pudieron realizarse por diferentes condiciones, sobre todo económicas. Son algunas de las características que se pueden presentar de manera positiva en la crisis de la mediana edad. En este caso, en la parte de crisis, entendámosla más, no como algo negativo, sino como un cambio. La tendencia es básicamente que la mayoría de nosotros, o la mayoría de los que hemos observado estas crisis de mediana edad, me fijo en lo negativo, pero muchas veces, a lo mejor la misma persona en la que estoy viendo que se compró una moto y al mismo tiempo es infiel, pues a lo mejor termina una segunda carrera, termina un negocio.
Entonces, una vez que estos cambios han empezado a surgir, tomamos lo positivo en este momento y puede retomar la parte de proyectos, puede incluso cambiar sus relaciones sociales. Así es, la forma en la que un sujeto se va relacionando va cambiando a través del tiempo. Una persona no se relaciona con otras a los 20 años que de igual manera a los 40. La estructura, la madurez, las condiciones te permiten una interacción mucho más evolutiva a mayor edad que cuando eres más joven. De esta misma forma se aplica en todas sus condiciones, tanto laborales como de pareja, como por ejemplo con tus hijos. La forma en la que te relacionas con tu pareja a los 40 años puede tener dos vertientes. Puede ser, sí es verdad, que haya una crisis tanto en la pareja como por ejemplo esta parte de la infidelidad, o que simplemente empiezan a presentar lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, cuando los hijos empiezan a ir, o tal vez no se van, pero sí son mucho más independientes, tienes hijos adolescentes, a lo mejor pasan más tiempo fuera de casa, y es esta parte de volver a reencontrarte nuevamente con tu pareja, de volver a reestructurarte nuevamente con la pareja, y es aquí donde empiezan a haber dos vertientes muy importantes. Una de ellas es que las condiciones en la relación mejoren y te vuelvas mucho más afectivo, te vuelvas mucho más compenetrado con la pareja, o la otra, de manera, digamos así, negativa, es cuando empiezas a ver que en realidad lo que se mantenía o lo que mantenía unida la relación no era tanto la relación de pareja, sino la relación con los hijos. A través de los hijos, entonces los hijos. Era lo que veíamos, lo que platicamos en algún otro capítulo. Estoy con él o con ella por mis hijos, no tanto por ella como pareja. Así es. Entonces cuando los hijos empiezan a abandonar el nido, o simplemente empiezan a pasar mucho menos tiempo en el núcleo familiar porque están creciendo, porque están en una etapa de adolescencia, porque están en una etapa de juventud, por la escuela, porque algunos ya están adquiriendo trabajo, es donde empiezas a ver la realidad que tienes como pareja. Eso también forma parte de la crisis de la mediana edad, porque la crisis de la mediana edad no solamente se da en el hombre, sino también en la mujer. Las condiciones son distintas entre hombre y mujer. El hombre tiende más a este tipo de acciones, ¿no? A comprar, por ejemplo, artículos caros, a buscar, por ejemplo, a una persona de menor edad, a tener comportamientos impropios no tanto de su edad, sino de su personalidad, al abuso del alcohol, al abuso de drogas. La mujer tiende más a esta parte de volver a añorar la juventud, ¿no? De volver a tratar de ser aquella persona que en algún momento fue. Empieza a considerar, por ejemplo, la cirugía plástica, el botox, el darse una retocada, el, por ejemplo, cambiar el color de su cabello. Los colores de cabello constantemente. Así es, por ejemplo, el comprar algunos artículos para mantener tersa la piel. O sea, es esta parte de añorar nuevamente la juventud y compensar un poco el peso de los años. Entonces es esta situación en donde la pareja empieza nuevamente a buscar esa cohesión como pareja y no tanto nuevamente como familia, porque finalmente es esta parte entre los 40 y los 50 años en donde los hijos ya empiezan a tener una carrera, ya tienen una estabilidad con otra pareja y finalmente ya abandonan el núcleo familiar, y es donde la pareja se queda nuevamente sola, y es lo que te comentaba al principio, vuelve nuevamente estas dos vertientes: o reestructuras tu vida como pareja para continuar con ella, o te das cuenta de que en realidad la relación que tenías con ella pues no era tanto de pareja, sino era más bien una relación de tipo familiar por los hijos, y decides continuar con otro camino. Es por esto que también se busca mucho la parte de infidelidad, nuevamente no solamente por parte del hombre, que es la más visible, sino también por parte de la mujer, que se da mucho en estos casos, aunque no es tan sonada porque socialmente no se ve tanto. Cuando una mujer busca a una pareja más joven, regularmente no se exhibe tanto como el hombre. Por eso es que se ve mucho menos, aunque sí está presente. Sí existen. Claro Todos estos cambios, yo observo que podrían empezar en un reencuentro más que nada con el individuo. Un individuo se empieza a reconocer a sí mismo, ya cumplió sus metas, ya los hijos están grandes, esto, lo otro. Entonces, el individuo se empieza a preguntar, ¿ahora qué sigue?
Y todas estas etapas, todos estos cambios, podrían ser el resultado de esta pregunta, en mí ¿qué sigue? ¿Revaloro mi relación de pareja? ¿Me revaloro a mí mismo? Así es. Lo que te comentaba al principio es parte de todo esto. Durante los primeros años de vida productiva, el sujeto empieza a presentar proyectos, casa, coche, pareja, trabajo, y durante un lapso aproximado de un lustro, un poco más, un poco menos, logra la estabilidad de todo esto. Adquiere una casa, tiene un auto, ya tiene una familia, tiene una pareja, se casa, y empieza toda la estructura a nivel personal. Es consolidarse en el trabajo, la crianza de los hijos. Por ejemplo, algunas personas terminan de pagar sus casas o terminan de pagar sus coches, adquieres un nuevo proyecto o adquieres un mejor puesto en la empresa en donde estás, y todo esto te mantiene ocupado o mantiene ocupado tu sitio, tu mente en las diferentes condiciones que se están presentando, porque además a lo largo de todo esto se empiezan a presentar diferentes características, como por ejemplo puede haber un cambio de trabajo, despidos, reestructuración en la empresa. En la familia puede haber crisis de pareja, puede haber, por ejemplo, los típicos problemas con los niños, con los adolescentes, que la familia crece y hay que mudarse. Hay, por ejemplo, las condiciones que van a mantener ocupado el individuo en este tipo de acciones, como lo habíamos comentado al principio. Cuando llegas a cierta edad, todo esto ya adquiere una homeostasis o una estabilidad. Es ahí donde nuevamente tenemos estas dos vertientes que hemos comentado a lo largo de todo el programa. Por un lado, puedes caer en depresión, puedes caer en frustración y puedes caer en esta crisis negativa de, pues no hice nada con mi vida, o es un fracasado, o simplemente no alcanzó las metas que quería, o ya se fue su vida y los sueños se perdieron. O caes en esta otra etapa de, bueno, tengo todavía 30 o 40 años más para lograr lo que quiero alcanzar, o para lograr los sueños que quiero retomar. Una nueva carrera, una casa, un auto, reformular una familia, ¿por qué no? Te das cuenta en esta etapa de que la persona con la que estás, pues simplemente ya dio lo que tenía que dar la relación, y llega un momento en el que dices, bueno, una alternativa o una vertiente también es buscar una nueva pareja, porque tienes 30 o 40 años más para poder reformular tu estructura de pareja o poder reformular tu estructura de vida con alguien más. Poder alcanzar, por ejemplo, sueños que no tuviste la oportunidad de alcanzar, como por ejemplo la adquisición de artículos que a lo mejor no te hacen falta, pero que sí puedes disfrutar de una manera más plena, como por ejemplo la adquisición de un auto de lujo, la adquisición de una moto, el departamento que siempre quisiste, pero por cuestiones de manera económica no te lo permitiste, ahora ya puedes hacerlo. Las vacaciones que deseaste toda tu vida en Europa, ahora son posibles. Este tipo de cosas también son del lado positivo, y es válgase la observación, el ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es desperdicié toda mi vida, o ahora tengo la otra mitad de mi vida para alcanzar lo que quiero. Esas son estas dos vertientes en la crisis de la mediana edad, en donde el individuo puede darse cuenta de cuál de las dos quiere tomar. El decidir si desperdició su vida y sus sueños no fueron alcanzados, o si ahora tiene una nueva oportunidad en su existencia y tiene otros 30 o 40 años para lograr lo que le ha faltado alcanzar. Lo puede alcanzar, y para eso es importante también que considere cuestiones de salud, hacer ejercicio y todo este tipo de circunstancias que también son muy notorias en este periodo de la edad. Claro, hay personas que se empiezan lo que te comentaba al principio, esto es más notorio en las mujeres, porque empiezan a buscar esta parte nuevamente de lozanía, de juventud, de plenitud, se empiezan a hacer algunos arreglos. Por eso hay tanta este boom en la nueva adquisición de cremas, de productos de belleza, productos de peeling en la piel, todo ese tipo de situaciones, para poder incluso ya los hombres utilizarlos también, para poder retomar toda esta parte de superficialidad de belleza. No pasa malo, pero a final de cuentas es una etapa o es un periodo que queremos retomar sobre este periodo de cambios.
Lo que tocas es muy importante. El tema de la salud en esta edad también es muy importante. ¿Por qué? Porque también es verdad que ya no eres el mismo joven que tiene 20 años, que tiene 30 años. Ya eres una persona de edad media de 40, de 45, en donde el cuerpo ya empieza a experimentar cambios propios que no son de la vejez, pero que tampoco pertenecen a una juventud plena, sino que están en una etapa media en donde hay que cuidarse más, tomar más agua, hacer un poco de ejercicio, tener revisiones periódicas con el médico. Todos tenemos algunos amigos que ya tienen problemas de colesterol, que tienen problemas, por ejemplo, de obesidad, que tienen problemas, por ejemplo, de hipertensión, que tienen problemas que ya están relacionados con la edad. Y es en esta parte donde hay que cuidarse más, tomar mucha agua, tener chequeos médicos, hacerse exámenes rutinarios para ver cómo está, porque nos estamos preparando para los otros 30 o 40 años de nuestra vida, y es también importante mencionar cómo los queremos vivir. Los queremos vivir en plenitud, los queremos vivir con salud, los queremos vivir en un estado físico adecuado, o queremos llegar a los 60, 70, 80 años con problemas de colesterol, con 2 o 3 infartos ya encima, con, por ejemplo, problemas en las articulaciones, con, por ejemplo, fallas en órganos vitales como el riñón. Es esta parte también importante de quiebre, en donde, bueno, ya no cuento con la protección de la juventud. Ahora tengo que también empezar a cuidarme yo como individuo, empezar a cuidar mi alimentación, las cosas que como, las cosas que tomo, el ejercicio que cada quien debe de hacer de para realizar mantenerse. para sí mismo, sobre todo. Así es, para mantenerse en este tipo de condiciones. Hemos hablado mucho del aspecto social, del aspecto emocional, pero también el aspecto físico es clave en los próximos 30 o 40 años de tu vida, porque eso es lo que te va a permitir alcanzar o no las metas que te vas a proponer. No es lo mismo alguien con una salud adecuada a los 65, 70 años que alguien, por ejemplo, con problemas cardíacos, con problemas de colesterol, con problemas de triglicéridos, con problemas de presión alta, con problemas de infartos a los 60 o 70 años. Podemos ver personas que a los 70 años corren maratones, y vemos personas de 70 años que ya no se pueden parar de una cama. No pueden ni moverse. Es importante y es clave en la crisis de la mediana edad también hacer una reformulación de lo que vamos a hacer con nuestra salud en los próximos 30 años. ¿Algo más? ¿Una reflexión que quieras compartir con el público que nos está observando? Nada más como cierre de este programa, el ver a la crisis de la mediana edad no como un problema, no como una dificultad, no como algo malo, sino como la oportunidad de volver a reformular nuestra vida, la oportunidad de reformular lo que queremos y hacia dónde vamos. El no pensar en, se pasaron 30 o 40 años de mi vida y qué hice, sino pensar en, ahora tengo 30 o 40 años más de mi vida y qué voy a hacer, qué es lo que quiero alcanzar, cuáles son las nuevas metas a lograr, cuáles son las nuevas montañas a conquistar, cuáles son los nuevos sueños a realizar. Y reformular qué condiciones tengo para alcanzarlos y cuáles son las condiciones que me faltan para lograrlos, tanto físicas como sociales, como financieras, como emocionales. Darse esta nueva oportunidad, ver la crisis de la mediana edad no como algo negativo, no como algo que dé miedo, sino como una nueva oportunidad para poder alcanzar los sueños que aún me faltan por alcanzar. Un periodo de cambio positivo. Así es. Enfocarnos en lo positivo. Enfocarnos en lo positivo, enfocarnos en que es una oportunidad para lograr lo que aún queremos lograr. Muy bien, pues muchas gracias, Gustavo, por esta plática, esta charla interesante. Sin duda nos deja con muchas ideas ya mucho más claras de los próximos años que estamos por venir. ¿Dónde podemos encontrarte nuevamente para poder tener contacto directo? En nuestra página como saludemocionalintegral.com.mx y en Facebook como Salud Emocional Integral. Pues amigos de XHT Web, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final del video. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante en el consultorio Salud Emocional Integral a través de XHT Web. Dale play. You say it's your birthday, it's
It's my birthday too, yeah.